Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Apareció el Espíritu Santo en una nube luminosa, y se oyó la voz del Padre Celestial que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas, y nos dejaste entrever la gloria que nos espera. Como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio, y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna, y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos, y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 96. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra, y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas, hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos, en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él, diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz, venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes
consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias. Escúchenlo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido. Escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que en la luz esplendorosa de su transfiguración nos anima a seguirlo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos, en este día sábado, cuando, recordando a la Virgen María, ponemos hoy nuestra atención muy especial en la fiesta de la transfiguración del Señor. En el camino hacia Jerusalén, viendo que Pedro medio estaba convencido, aunque Pedro dijo: tú eres el Mesías, pero no quería aceptar la cruz, Jesús concede a Pedro, Santiago y Juan esa visión maravillosa. Se transfigura en el monte, aparece Moisés y Elías. Naturalmente, esto quiere decir que podemos poner la esperanza en el Jesús, aunque lo veamos crucificado y destruido. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una persona me presentó un cuadro muy bonito de la transfiguración. Lo tomó de una fotografía que está en la Basílica de San Pedro, de un autor llamado Rafael. Bueno, pues hermosa la transfiguración de Jesús. Y me dijo: ahí se ve que Jesús es aquel que tiene, porque el Padre lo ha querido, pues el poder de cambiar la historia. Y sin embargo era un crucificado, era un carpintero, hijo de un carpintero en el sentido terrenal, un profeta que murió, pero bueno, nadie vio su resurrección, aunque sí resucitó. Difícil para el mundo antiguo poner la fe en alguien que había fracasado.
Por eso el profeta Daniel hoy nos dice que el anciano de muchos años, el que todo lo puede, va a darle el poder del reino a ese como hijo del hombre, o sea, a Jesucristo. Tantas veces escucho personas que dicen, si hubiera vivido en el tiempo de Jesús, hubiera creído en Él. No sabemos, tal vez hubiéramos sido también incrédulos porque hubiéramos visto un hombre que no caminaba 1 metro sobre la tierra, un ser humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso hoy esta lectura, como digo, es importantísima, la lectura del Evangelio según San Lucas, ¿no? Porque Jesús sabe que nosotros flaqueamos, como se dice en buen chapín, ¿no? Somos débiles, perdemos la fe. Yo quisiera una prueba de Dios, un milagrazo, por lo menos un loteriazo, para que Dios me ayude a creer. Dios no te va a dar unas pruebas de ese tipo. Te va a decir, acércate al monte de la oración, al monte Tabor. Porque subir al monte, como dice el canto, es hacer oración y contemplar a Jesús. Junto a él están Moisés y Elías. Los discípulos han de haber estado asombrados porque decían, pero este no era el carpintero, no era un predicador. Ahora hablan de él, Moisés y Elías, las máximas autoridades. Por eso la voz del Padre dice, este es mi Hijo, mi escogido, escúchanlo. Y Jesús les impone silencio, eso dice en otro evangelio. Y queda ese recuerdo de haber visto la gloria un momento. Ojalá que nosotros nunca dejemos de ver la gloria a través de la oración para ser constantes en el seguimiento de Jesús. Amén. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿creemos realmente que Jesús es el Señor de la historia? A fin de año está la famosa fiesta de Cristo Rey. Sabemos que al final Él reinará sobre todo, pero hoy me decía alguien, el que lleva la guerra hoy es el que manda. Están peleando los países Rusia, Ucrania, y los otros están metidos, tienen bombas capaces de matarnos en 1 minuto. No, esos no son los que llevan la verdadera historia. Esos llevan la violencia. Esos llevan los intereses económicos. Tenemos seguro que el Señor Jesús, en su humanidad humilde, aunque ahora sabemos es el Señor, puede cambiar la historia. Y la segunda pregunta es, nosotros hacemos oración, porque en la oración no es que vamos a ver exactamente con los ojos físicos a Jesús, pero entramos en contacto con esta gloria suya. Por así decirlo, hay como una transfiguración cuando hacemos una oración verdadera y sentimos su presencia. Y esta presencia nos ayuda, y esta gloria suya nos hace seguir el camino. Hacemos suficiente oración para animarnos en la vida de todos los días. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que por misericordia, comprendiendo el miedo de sus discípulos al sufrimiento, se transfigura y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Pedro, Santiago y Juan tendrían misiones difíciles. Pedro será decapitado o crucificado, primer papa. Santiago será el primero en ser decapitado y Juan será el último en morir tras 90 años de persecución. Pero hoy tú les muestras su gloria. Gracias, Señor, porque nos animas a ellos y a nosotros. Podemos poner en ti nuestra confianza. Haz que nunca dudemos de seguirte, Señor Jesús. No solamente cuando vemos la gloria, la claridad, sino que te sigamos también cuando estás en la oscuridad de la cruz, porque allí estás dando tu vida por nosotros. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo dice así, precisamente en su antífona, el Salmo 96, reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Bueno, le faltaba mucho todavía a Jesús para reinar.
Tenía que bajar de la montaña, seguir predicando y vivir ese momento terrible de su pasión y de su muerte, pero resucitó. Ya esa transfiguración es como un anticipo del señorío de Cristo, del poder del Señor. Imaginemos ese cuadro, ustedes lo pueden buscar, hay 50.000 fotografías de estampa de la transfiguración, y sintámonos en esa escena. Sintamos que Jesús está diciendo, sí, vale la pena que tú me sigas, porque más allá del dolor y de la cruz vendrá la gloria de la vida eterna. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginando esta escena, diciendo, reina el Señor, alégrese la tierra. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos proponernos, hermanos, pues reafirmar nuestra confianza en Jesús. Cuando decimos el Señor Jesús, no es el Señor Jesús de la nada. Él va guiando la historia, no son las guerras, no son la maldad, el crimen organizado, el narcotráfico, la droga, lo que va llevando el mundo. Eso es lo que dice en la noticia, ¿verdad? Y bueno, tienen que decir ciertas cosas verdaderas, pero hay tanta gente buena que en silencio va llevando la historia con la bondad. En segundo lugar, nosotros pues también animemos a los que nos animan a seguir la cruz. Recuerdo un matrimonio que pasaba momentos muy difíciles y bueno, estaban casi, pues no digo separándose, pero sí sufriendo mucho, y de pronto una hija de ellos lo comprendió y le dijo, vengan, miren las fotos de su matrimonio, ese día tan feliz, ese día de resplandor, ese día de alegría. Hay que hacer nacer la esperanza en los corazones, de lo contrario, pues es lo último que debería perderse, que no se pierda, que sea la esperanza en que Dios puede hacerlo todo nuevo, aunque de momento pasemos por la cruz, llegaremos como Él a una transfiguración en la vida eterna. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.